Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy queremos hablar de corrupción, queremos hablar de cómo está funcionando nuestro sistema, de esa sensación que uno tiene que nada funciona como corresponde porque al parecer todo estaría siendo tratado a través de amiguismo, de contactos, de telefonazos, de influencia, y donde uno ve, donde uno rasca un poquito, se encuentra con sorpresas que para ser honestos, tampoco son tantas sorpresas. En Chile estamos acostumbrados a escuchar que tal o cual persona llegó a ese puesto porque es amigo de tal o porque hubo un telefonazo del Senado o en el caso de una, incluso en casos fundaciones son amigos de gente del gobierno y por lo tanto le dan un contrato. Lo venimos escuchando hace mucho tiempo, yo le quiero poner nombre y apellido, quiero aterrizar, quiero saber, y me imagino que ustedes también, en qué estado se encuentran las instituciones chilenas, y nadie mejor que para hablar de este tema que Francisco Leturia, abogado, ustedes saben, constitucionalista de la Universidad Católica, expresidente del Consejo para la Transparencia hasta el año pasado, profesor de Derecho de la Universidad Católica y una serie de otras títulos como doctor de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias, Francisco, por finalmente estar en el programa y él sabe por qué se lo digo, porque lo estuvimos persiguiendo con producción muchos meses cuando estalló el caso de fundaciones. Y bueno, ahora sí lo tenemos en el programa. Muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Hola Nicole, ¿cómo estás? Mira, menos mal que no me dijiste una cosa que es muy falsa y que muchas veces a uno, por los temas a los que se dedica, le dicen que es experto en corrupción, cuando en realidad uno a lo que se dedicaba es a promover la probidad, los expertos en corrupción son otros. Hay expertos en corrupción en Chile. Y desgraciadamente, y partamos del tiro, desgraciadamente mucha gente. Porque la corrupción hay a muchos que nos molesta, pero para muchos es un negocio, para muchos, hay mucha gente que se beneficia de ella, del estado de cosas. Hay mucha gente que le interesa poner a los amigos en los cargos de poder. Hay mucha gente que le interesa gastarse los gastos reservados en pasajes a Disney o en echárselos al bolsillo. Y todo el mundo, o sea, ¿quién no sabe que buena parte de los gastos reservados se gastan mal? ¿Quién no sabe que los límites al gasto de las campañas políticas son mentiras y que muchas platas que se consiguen también para las campañas terminan en los bolsillos de la gente del mundo político? ¿Quién no sabe todas esas? ¿Quién no sabe que las empresas estatales se gastan cualquier cosa y además nadie se da cuenta porque como no tienen transparencia y nadie sabe leer los balances de Codelco, cosas así? Bueno, paguemos más sueldo, paguemos más bono, paguemos lo que sea la gana, ¿no? Y bueno, eso. Y sigamos. Lo anómalo es que, es que lo estemos viendo. Eso es lo raro en este momento. Generalmente estas cosas, el sistema político tenía sus propios mecanismos de defensa que hacía que estuvieran resguardadas, que pasaran piola. Ahora lo estamos viendo. Y eso es muy chocante para el 99,9% de la población, a la cual tenía... Cuando uno ve la prensa, es una cosa bonita de la... yo creo que realmente estamos empezando a tener libertad de expresión ahora. Uno leía la prensa, uno leía los diarios y le contaban la mitad de la película. Le contaban solamente verdades a medias. Le decían que el poder funcionaba de tal o tal manera y era mentira. Le decían que a tal persona lo habían nombrado por su impresionante trayectoria, por su carácter y su ecuanimidad, y lo habían nombrado porque era amigo del ministro de Interior del presidente. Y esa era la verdadera razón. Hay, Entonces, bueno, estamos hay una empezando situación a tener más. muy curiosa, Francisco, con respecto a eso. Eh, Desde mis tiempos en que yo reporteaba, cuando era más joven, efectivamente uno tenía la noticia, el nombramiento de tal persona o algún proyecto del Estado en el cual a lo mejor era bonito el proyecto, pavimentar una parte o poner áreas verdes o el proyecto de tal o cual situación que ayudaba a una población. Y uno se iba con la noticia del hecho en sí, pero uno siempre escuchaba que, pero se lo entregó la empresa que está haciendo esta plaza, es amigo del alcalde. O el nombramiento, tú sabes por qué llegó a ser magistrado, ¿no? El telefonazo de... Hay algunos personajes muy clásicos de la concertación, como Guido Girardi, el telefonazo, lo nombro a él,
pero hay otro, pero él era Tú muy tienes, tú tienes un conocido. operador que se llama el Pingüino, que también es el mismo. Bueno, todo hay Exacto, una entonces industria. Está todo- acá yo me estoy yendo más como hacia el lado de la prensa. A mí siempre me pareció que esa era la noticia, no el nombramiento. Para el nombramiento podemos leer el currículum, sino que la noticia era lo que estaba detrás. Era muy poco lo que se hablaba de aquello. ¿Por qué crees tú que pasó por tanto tiempo, Francisco, que eso se quedaba en pasillo, en los rumores, incluso como algo curioso, como, ¡cha! De nuevo, esa era la noticia. ¿Por qué nunca salía a la luz o salía muy poco? una mezcla de cosas. Primero, lícitamente por ignorancia de mucha gente. Ignorancia slash ingenuidad. Había gente que de verdad creía que, a la persona la habían puesto porque era muy buena, porque era seco, porque era, oye, qué increíble que esta persona haya aceptado este cargo. Qué generoso, que... Esa era una cosa. Otro problema real era el tema de números. O sea, claro, tú te das cuenta que mira, sí, hicieron una plaza, pero costó 80 UF por metro cuadrado. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y la gente no sabe cuánto cuesta construir una casa. Poca gente sabe cuánto cuesta construir una casa. Entonces, pero, pero los puntos de compra, o nadie hacía la pega, la verdad tampoco había internet. Entonces hoy día uno pone cuánto cuesta construir una plaza promedio en el mundo, y en un segundo te das cuenta que eh, no había transparencia tampoco. Entonces era demasiado, 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 demasiado fácil. Hacer esa trampa. Eh, yo creo también porque los mismos medios tenían relaciones con el poder, y lo que se relata en los medios hasta el día de hoy no es la plaza de Pedro Aguirre Cerda, es el telereality, es que no sé qué, que le había prometido que iba a votar por él y no votó por él. Mira lo que está pasando hoy día en Chile. ¿Cuál es la noticia del Congreso, la institución más desprestigiada del país junto con los partidos políticos? O sea, aquí alguien que tenga un 10% de reputación le sube el promedio. Un político con 10%, o sea, un político con 90% de desconfianza y 10% de reputación le sube el promedio a la política, ¿ok? Exacto. Están discutiendo, tienen un punto ahí porque había un acuerdo, no se respetó, hay gente que lo encuentra bueno, hay gente que lo encuentra malo. Yo creo, yo divido a la gente entre la que cumple su palabra y la que no la cumple. Ok, dicen que hay matices, yo no los veo mucho, pero están en esa discusión de que yo quería usar la testera, yo quería estar están en ese cuento. Yo quiero estar en la comisión de no sé quién, en la comisión de no sé quién. ¿Qué está pasando en paralelo? ¿Qué estuvo a punto de pasar? ¿Qué estuvo a punto de pasar el 31 de marzo? Estuvo a punto de celebrarse el contrato económico más grande de la historia de Chile, el contrato entre SQM y Claro. Codelco, que ni los mismos socios de SQM, no te digo el socio, una persona que tiene 5 millones de pesos en acciones, no, ni el que tiene 23%, Ya, o estaba sea, ni hablando los socios, de la empresa china Tianqi, sí, que entre es importante, 28% creo que tiene. 23% creo, da lo 23. mismo, pero imagínate, o sea, ellos no saben en qué lo está metiendo su directorio, pero mucho peor, los chilenos no sabemos. Y eso es en la forma, pero si uno va a lo que dicen los analistas internacionales, a ver, si uno va a lo que hoy día dijo el propio directorio de Codelco, dijo que por 30 años de concesión, mira lo que voy a decir, lo dijo literal, no es broma, no es broma, parece paranoia, pero no es broma, dijo que por 30 años no iba a pagar nada. El Salar de Atacama es como decirte Chuquicamata por 10. Es el principal yacimiento de litio del mundo, y el litio tiene que ver con todo lo que es el futuro. Y se lo van a dar a una empresa por nada, sin que tenga que pagar. Eso lo dijo hace 2 o 3 días atrás el presidente, se lo dijo en la junta accionista el presidente de la compañía a los accionistas que estaban ahí. Y los políticos están, no, nadie se mete en esto, ya sabemos algunas prácticas que tenía SQM. Y están peleados de quién ocupa la silla en la Comisión de Hacienda. Entonces, dan ganas de Claro, agarrarlo a te voy a cachetada. preguntar, Francisco, del acuerdo de ¿Mm? Soquimich, porque hay muchos hitos en esto de los casos de corrupción para poder ir aterrizando y decir, bueno, ¿en qué situación estamos? Efectivamente, el acuerdo Codelco-Soquimich, que fue a dedo,
y el presidente Boric salió a decir que era un hito, que era un histórico el acuerdo, un acuerdo Sí, a puertas cerradas entre una empresa que se le vencía una concesión. Ahora, dicho esto, ¿puede haber sido un buen acuerdo? No lo sé. El punto es que fue en secreto, fue poco transparente. Lo que dice Tianqi no está tan lejos de la verdad, ¿no? Y uno nunca sabe, bueno, ¿qué negociaron bajo cuerda? ¿Qué negoció Máximo Pacheco, una persona que viene de la concertación y que está acostumbrada a las empresas, hablemos del periodo del financiamiento ilegal de las empresas? ¿Qué habló Vitrán? Personas que están acostumbradas a esta relación entre la política y la empresa. Todo a puertas cerradas y acá se aplaude, pero no todos, ¿ah? Se aplaude un acuerdo que le entrega una concesión que no sabemos si realmente era lo mejor para efectos de Chile. Entonces, es muy curioso que no se levanten las alarmas y que no se levanten los mecanismos institucionales, si es que los hay, Francisco, porque yo no sé si los hay en estos casos. bueno, no los han habido, y los que han habido están en silencio. Piensa tú el Congreso, piensa toda la clase política. Eh, Comenzábamos hablando de la prensa. Además, buena parte de la prensa depende en su flujo de los aportes que le hacen estas empresas o que le hacen las empresas del Estado. Ya. Una frase mal puesta, una línea mala, y ahí hay muchos medios de comunicación que pueden quebrar, literalmente, que pueden quebrar. Estás hablando eh, de Sokimich, puntualmente. de eso y de los aportes que le hace el Estado. Si el Estado es el mayor financista de los medios de comunicación en Chile, y en forma absolutamente poco transparente, a todo nivel, y se nota de forma distinta. Los medios regionales y los medios comunales es el alcalde. Por supuesto, nadie le puede decir al alcalde que la plaza, el ejemplo inicial, que la plaza costó el doble de lo que debió haber costado, o que tiene contratado a sus parientes, o que dice que compró 3.000 empanadas para el 18 y habían 100 nomás. Exacto. Nadie le va a decir eso en la radio regional porque se le acaba el financiamiento y se cierra. O se le acaba, o es una forma de transferir plata. Bueno, hay demasiados espacios para hacer movidas. En Chile ha habido desde hace mucho tiempo una cierta rotación en el poder. O sea, piensa, vamos desde Alessandri en adelante, veámoslo, desde Frey en adelante, Frey, Alessandri, Allende, o sea, izquierda, derecha, Frente Amplio, que sería Pinochet, 16 años, luego Concertación, 30, luego Piñera, Bachelet, Boric, va a venir ahora alguien. Entonces, llega un momento, hoy, en que tú dices, ya, hacemos los cambios, y los que van a llegar te dicen, no, pues, Nica, Nica, porque nos toca a nosotros. O sea, ellos ya pusieron a todos estos jueces o juezas impresentables, porque varios de ellos son impresentables en abogados integrantes de la Corte Suprema. Nombraron a tantos y tantos notarios que probablemente sean los verdaderos financistas secretos de muchas campañas. Ahora nos toca a nosotros. Y yo le prometí a una persona que era mi secretario que lo iba a nombrar de embajador. Entonces, esto de nombrarlo embajador de ADEO va a seguir, porque yo ya le prometí a alguien que me ayudó en tal cosa, bueno, y nos toca Codelco. Y nos toca Codelco. Además, perdóname una cosa que es muy importante, y poca gente sabe. El acuerdo de Codelco con SQM, ya hay un acuerdo que está vigente hasta el 2030. Estamos en el 2024. Lo que se quería cerrar a la vuelta de Semana Santa es lo que partía el 2030. Se quería cerrar el 2024 un acuerdo que partía el 2030 hasta el 2060. ¿Qué gracia tenía cerrarlo ahora? Que no lo iba a cerrar el próximo gobierno, que lo iba a tener que cerrar, o sea que lo están cerrando 6 años antes. Lo normal era que lo cerrara el próximo gobierno. O sea, era el que cierra ese contrato es Claro, pero Bocata y ahí se Cardinale. mezcla, Eso. se mezcla la política porque en cuanto a la política nacional de litio de este gobierno, no tiene nada que mostrar, no hay nada que celebrar, digamos, y ahí se aceleraron para decir, bueno, acá tenemos algo. Lo estoy mirando desde el punto de vista político, no Sí, del claro, lo negocio, que pasa es que digamos. bien analizados son banderas negras. O sea, Eh, cuando el presidente Boric dice es un hito histórico de los malos, y ojalá que se tome conciencia sobre eso. Yo creo que por eso también cambiaron el plazo. O sea, no se atrevieron porque incluso podía haber comisiones de delitos desde el momento en que el contrato se firmara, negociación incompatible, varias cosas por el estilo. Pero bueno, para eso
tú ves cuántas páginas ocupa en la prensa el principal negocio de la historia de Chile, el principal negocio, eh, la principal riqueza del Estado. Nada, la pelea es quién va por alcalde por Las Condes, básicamente quién va por alcalde por Las Condes como una Como TCC. mientras se distrae la atención, yo siempre lo he visto así, se distrae la atención de la gente con trifulcas y peleas de pueblo chico, va pasando subterráneamente lo importante, lo grande. Mira, tú me acuerdo, ya que estamos hablando de Codelco, me acuerdo esa negociación del ministro Izaguirre con los precios a futuros del cobre, que nos costó varios millones de dólares porque negoció mal. Y uno dice, ¿se equivocó? Y perdonen que ponga la pregunta, pero es que esas cosas van pasando con la... ¿Se equivocó? ¿Realmente se equivocó o acá hubo una negociación que no conocemos? Y acá me refiero a qué ganancias personales van sacando las personas en estas equivocaciones. Nunca sabemos, nunca se investiga y en No, pero Chile es queda posible. como que fue un condoro y bueno, cualquiera se equivoca. Muchas veces en la historia, esos condoros en los que cualquiera se equivoca han significado un caso de corrupción detrás. O sea, estadísticamente es muy probable que haya un caso de corrupción detrás. Pero además, ya hay un caso de corrupción, me parece a mí, cuando alguien acepta negociar algo que no conoce. O sea, Codelco, ¿qué experiencia tenía en litio? Cero. Máximo Pacheco, ¿qué experiencia tiene en litio? Cero. ¿Por qué se le encarga a él negociar esto? Bueno, no sé, ya es. ¿Y qué sabe el presidente Boric? O sea, ¿a pito de qué? ¿Cuáles son cuánto rato estudió y entendió el tema para andar anunciando con bombo y platillo que esto era un hito histórico en Chile? Es un hito histórico, pero negro. Es Un un hito mal hito histórico. histórico, un mal hito histórico, un mal hito histórico y sale a celebrar con una liviandad que a mí me parece francamente preocupante, porque uno esperaría por lo menos el presidente de la República que pidiera explicaciones y que no se detuviera hasta que se las den. Exacto. Te quiero pedir un segundo, Francisco, porque comenzamos de inmediato con el programa y yo tengo que mencionar a aquellos del lado bueno, los que me financian, los que financian Lo que hacen posible. el periodismo independiente, no financian la política en las cuerdas subterráneas. Y voy a comenzar por Cyder, que es una empresa que se dedica a proyectos de ingeniería, ejecución y mantenimiento en las áreas de electricidad, climatización, networking y telecomunicaciones. También cuentan con departamentos de innovación para el desarrollo de soluciones de monitoreo de sistemas y eficiencia energética para su industria. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué usted debería elegir a Cyder Ingeniería? Porque una de sus grandes fortalezas, que también me lo han comentado por ahí en uno o dos mails que me llegaron, es la integración de los servicios, que le va a permitir no tener que buscar un proveedor para cada cosa de los que le fui mencionando, para cada necesidad. Y esto aporta obviamente una mejor atención comercial, ahorro en la gestión, fluidez en la implementación y un mejor sistema de garantía y una excelente postventa. Si usted tiene una empresa, sin duda que tiene el desafío de mantener funcionando esa infraestructura y Cyder puede ser, y yo le digo, va a ser su mejor partner. ¿Cómo comunicarse con Cyder? Bueno, con los medios de comunicación tradicionales, contacto@cyder.cl, su sitio web www.cyder.cl o el teléfono que es el WhatsApp de la empresa más 562 2604 7854. Vale la pena que usted tiene esta empresa y dice, bueno, ¿cómo la arreglo? ¿Por dónde parto? Contacte a Cyder y ya va a estar comenzando con el 50% adelantado. También siempre les hago esta imagen. Si usted tiene ganas de salir del estrés de Santiago, del smog, pero no se quiere desconectar, usted no es el Dalai Lama, sino que usted quiere vivir en un entorno tranquilo, con un entorno de una naturaleza maravillosa, pero a la vez estar conectado a un centro de desarrollo, un centro urbano. Fundo Praderas de Frutillar creo que es una excelente opción para que mire los terrenos que están ofreciendo en esta idea que uno tiene de escaparse a tener un refugio donde vivir o descansar de vacaciones, pero a la vez
no estar alejado de la conectividad o de los servicios que le dan las capitales. Fundo Praderas de Frutillar cuenta con electrificación subterránea, agua potable, fibra óptica y además aproveche porque tiene una excelente plusvalía. La ubicación inmejorable. Usted puede mirar el volcán Osorno, puede mirar una vegetación antiquísima y preciosa a solo 5 minutos del centro de Frutillar y solo 20 minutos del centro de Puerto Varas. Es decir, usted está en el corazón del campo con paz, tranquilidad y seguridad, pero a la vez sabe que en pocos minutos llega al centro de Puerto Varas o de Frutillar. Haga realidad el sueño de su vida. www.paraderasdefrutillar.cl o al mail ventas@paraderasdefrutillar.cl. No tengo la última información, pero no quedan muchos terrenos. Vale la pena que usted con el mouse entre a la página web y conozca los terrenos que van quedando y con el mismo mouse va moviendo la página y ve qué es lo que miraría viviendo ahí en Fundo Praderas de Frutillar. Y además les recuerdo, para los malos olores, Oxinoa, estos productos maravillosos porque son desarrollados en laboratorios, tiene tecnología simples y le soluciona un problemazo que es tener mal olor en cocina, baños o en lugares que uno no sabe desde dónde viene y necesita cortar de raíz ese problema. Oxinova es un producto natural, eficiente y ecológico. Viene en este sobrecito unos polvos que usted diluye en agua según las instrucciones, según la necesidad. ¿Y qué es lo que hace Oxinova? Ataca de raíz a las bacterias. Las bacterias producen esa descomposición de las materias orgánicas, de ahí emana ese mal olor. Oxinova destruye esas bacterias. Vale la pena conocerlo, lo compra en la web de Oxinova, www.oxinova.cl, y le llega directo a la dirección que usted va a poner en la compra. Oxinova elimina los malos olores de raíz. Ahora sí, Francisco, volvemos al tema y quiero ¿Sabes? aterrizar un, quiero aterrizar un No, que poquito. estaba pensando algo a propósito de la primera pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? Y resulta que, mira, todas las estructuras de poder, históricamente, en todas partes del mundo, tienden a funcionar de la misma manera, salvo que hagamos un gran esfuerzo porque no sean así. Y tienden a funcionar bajo la lógica de los carteles, bajo la lógica del crimen organizado. Y funcionan así los partidos políticos, funcionan así todas las instituciones y las facciones que hay, porque sabemos que hay facciones imaginémonos, en el mundo de los tribunales, que son de izquierda, de derecha, son los masones, y bueno, y yo administro mis notarías, tú administras las tuyas, y no te metáis conmigo porque tenemos una paz romana. Entonces, eso, y el grupo, y dentro de tal facción no puede haber traición porque los debilita frente al resto. Entonces, se tienden a tapar muchas cosas. Mira tú los candidatos a alcalde que van a la reelección que tienen casos de corrupción hediondos, groseros. Bueno, pero porque son parte del cartel, igual es importante quedarse con la comuna, porque luego vienen elecciones a diputados, senadores, presidente. Entonces, hay todo un sistema de incentivos para la corrupción instalado. Bueno, y hemos vivido en eso hace mucho tiempo, quizás hoy día está intensificado, y además lo estamos viendo. Entonces, una cosa es saber que mucha gente tiene relaciones sexuales, otra cosa es la pornografía en vivo. Hoy día estamos viendo pornografía en vivo. Exacto. Varias cosas, Francisco. Partamos por lo que te quería preguntar, porque tú dices ahí, hay incentivos institucionales. ¿Tú crees que todos estos diseños institucionales se hacen a propósito para que queden espacios para la corrupción o de verdad no hay ningún sistema que sea infalible y al final uno depende de la moral y de la ética de las personas? No, mira, hay dos cosas. Primero, no hay ningún sistema que sea infalible. Contra la mala fe, contra la maldad, contra la astucia extrema, es imposible eh, poner barreras. Uno puede poner dificultades, hay cosas que facilitan las cosas. O sea, si tú te gusta mucho la Nutella y quieres bajar de peso, y no tengas 5 tarros de Nutella en tu velador, porque probablemente te vas a tentar. Si estás dejando de fumar, probablemente tampoco tengas cigarrillos en el velador porque te puedes tentar. Son cosas bastante obvias, pero así pasa.
Y mira, hay muchos diseños que son tan antiguos que da lo mismo preguntarse por qué lógica o con qué razón los hicieron, porque han cambiado también los criterios. Piensa tú, yo sé en la época de Jorge Alessandri, que era una persona que tenía una reputación de una persona muy, muy honesta y probablemente lo era, yo no estaba vivo, pero muchos de los ministros y muchos de los senadores en aquella época iban al ministerio mediodía y en el resto del día iban a su oficina de abogado y nadie lo consideraba raro. Ese era el estándar. Entonces, bueno, hoy día somos más exigentes, pero aquí voy. Lo que sí es voluntario es mantener las cosas como están. Todo el mundo, oh, el mundo municipal, el gran problema que tenemos. ¿Qué se ha hecho para cambiar el mundo municipal? Nada, nada, nada. Ahí están los forados en nuestras narices. Todos sabemos, yo te puedo hacer una lista de 100 triquiñuelas de los espacios, de las técnicas, cómo se arreglan las licitaciones, cómo se hacen los tratos directos, cómo se saca plata. Es una piñata, una verdadera piñata. Pero hay piñatas de izquierda, piñatas de derecha. Si nos ponemos a abrir los closets, caen tantos esqueletos que hay un pacto tácito de que no abrimos los closets, no hacemos nada. Sistema de designación de jueces, notarios, conservadores, obsceno, obsceno, absolutamente obsceno. Pero, oye, a un amigo, no sé quién, todos los que quieren ser notarios conservadores tienen que quedarse calladitos, todos los que litigan activamente tienen que quedarse calladitos, porque si no le pasan la boleta. Eh, al resto de la gente no le interesa mucho, está dedicado a otras cosas, pero hoy día lo estamos viendo, pero esto ha sido así desde hace muchísimo tiempo y no lo van a cambiar. Mira, yo te apuesto plata, yo quiero poner un aviso a toda la gente que nos está oyendo, que nos llame, que me contacte. Yo apuesto plata que esto no va a cambiar. Va a salir algún ministro, algún candidato a decir esto hay que cambiarlo. Va a mandar un proyecto de ley que va a cambiar dos o tres cosas. O sea, le va a sacar la aceituna a la empanada. Ese va a ser el nivel de cambio que va a ser. Y la aceituna y el huevo, además. Nunca antes Claro. nadie había propuesto algo tan grande. Y además lo van a mandar al Congreso, y ahí va a pasar 5 años. Chao, hasta que el tema se enfríe. Como pasa siempre en Chile, ese es el nominal, la aspirina dominal, qué antigüedad, ¿cierto? La dipirona que nos dan a todos los chilenos, eso, se forma una comisión. Mira, como el caso de la comisión de las fundaciones, nada, nada, chaya, chaya. Así funciona Francisco, Chile, una comisión, un sí, proyecto de ley para que nada cambie. de- siempre se habla, bueno, esto pasa en todas partes, pero hay un ingrediente que yo no sé si pasa en todas partes, quiero que tú me lo comentes, que uno ve en Chile que hay demasiado impunidad, que hay demasiado descaro. Es decir, está bien, pasa en todas partes, pero una vez que te pillan, bueno, sanciones, cárcel, o por último, tus pares te exilian, te dejan a un lado, no vas a la reelección como alcalde. Pero sin embargo, acá uno ve este descaro entre la élite política, la élite gobernante y también la élite de alguna otra institución en el cual da lo mismo que te pillaron, incluso aunque en un proceso judicial no te hayan encontrado culpable, da todo lo mismo porque siguen funcionando exactamente igual. La impunidad y el descaro me parece que es un elemento distinto en Chile. Hay sociedades, efectivamente todas tienen niveles de corrupción, pero uno ve que se levantan ciertos mecanismos, no solo institucionales, sino que ciertos mecanismos de autocontrol de las propias élites para decir, bueno, a este no, pues este ya se descaró. Te agrego lo último. Por ejemplo, el caso del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, no es solo que traspasara información al abogado Hermosilla. Por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención es que la comunicación entre ambos, el exdirector de la PDI, era muy servil, era prácticamente, le faltó decir, estoy a sus, no, lo dijo en realidad en otras palabras, estoy a sus órdenes, señor Hermosilla. Eso yo no lo había visto nunca. Mira, hay varios temas importantes en lo que tú me planteas. Lo primero que hay que tener súper alto cuidado con el argumento derrotista, que tiene su máxima expresión en qué importa si en poco tiempo nos vamos a morir y ya no vamos a estar acá. Y el mundo va a seguir girando y los seres humanos van a seguir reproduciendo y los niños van a seguir creciendo. Todo es verdad, pero tiene que ver también con una cosa estética, con cómo queremos vivir. Y vamos a vivir hasta el último día. Y qué cosas nos gustan o qué cosas no nos gustan. O sea, a mí no me gusta la mayonesa.
tengo que comer pan con mayonesa, es que no me gusta la mayonesa. O sea, a mí no me gusta que las cosas se hagan así. Yo voy a poner mi energía en que las cosas que no me gusta ver, no verlas. A mí no me gusta ver un país donde haya alguien muriéndose de hambre al lado mío. No me gusta ver. Y no me gusta un país donde un incompetente adquiera poder y la gente lo aplauda y le diga, y que sea corrupto y que nadie diga que es corrupto. Y a mí me gusta que si es corrupto por lo menos se lo digan. Y va a haber una lucha, él va a querer seguir siendo corrupto, y vamos a ver otros que vamos a querer que no siga siendo, y hay algunos que queremos que las platas se usen no en hacer más ricos a los ricos, como es el acuerdo de Codelco-SQM, es, bueno, ya lo tengo un poco atravesado porque se iba a cerrar en estos días, menos mal algo logramos, o sea, asustar a los firmantes y lo corrieron 2 meses, pero sí, las cosas siempre pasan, pero se pueden hacer mucho mejor y también se pueden hacer mucho peor. O sea, todos hemos tenido la experiencia, a todos nos ha dolido la cabeza y es muy desagradable, pero te puede doler la cabeza una vez al año o te puede doler la cabeza durante 2 meses seguidos. Y la diferencia es del cielo a la tierra. Entonces, creo que vale mucho, mucho la pena el esfuerzo. Mira, respecto al tema de la impunidad, voy a decirte algo que quizás no sea lo más políticamente correcto, pero es honesto por lo menos de parte mía. A mí, mucho más importante que castigar al que ha pecado, me importa cerrar, hacerle difícil a que venga otro y peque de nuevo. Porque seamos honestos, las platas que se afanaron en las fundaciones, las platas que se afanan en mil partes, no las vamos a recuperar. No las vamos, ya se fundieron con esa plata, la hicieron desaparecer, la pusieron a nombre de otras personas, se la gastaron, no tienen patrimonio. No, no las vamos a agarrar de vuelta. Pero y si agarramos, va a ser un poquito de lo que se robaron. Pero como todos los días se roban plata, lo realmente importante es que no se roben más plata. Y bastan 3 o 4 mecanismos para poder lograrlo. Eh, yo pondría todo el acento ahí. Es importante que no haya impunidad y es importante que las instituciones funcionen, que haya justicia. Pero me parece 100 veces más importante que las cosas no vuelvan a pasar. Porque cuando pasan, ahí sí que va a operar siempre, sobre todo si estamos a altas esferas, el llamado por teléfono, las influencias políticas. Hay un grado de ese tipo de corrupción, un grado que puede ser 60 o puede ser uno, que siempre va a existir. Pero bueno, sí, habiendo dicho eso, desgraciadamente, cuando a mí me preguntan, me acuerdo una vez que estuve en un medio muy masivo, me preguntaban si estaba yo preocupado porque el Consejo de Defensa del Estado no pusiera todavía querellas por el caso Fundaciones y por los computadores que le robaron al ministro Giorgio Jackson. Yo le dije, no, no, pero si esto es como, no estoy preocupado porque nunca vamos a saber, como nunca vamos a saber quién mató a Jeffrey Epstein o a la Marilyn Monroe, ¿no? Esas cosas no se saben, están diseñadas para que no se sepan y si es que nos ponen un culpable, tampoco lo vamos a creer. Van a ver, mira, los mecanismos de la mafia son muy poderosos, lo que podemos hacer es disminuirlo. Es como la obesidad, el consumo de drogas y el aborto. Eh, Han existido siempre, van a existir siempre. Lo que podemos hacer es hacer que existan menos, que haya menos situaciones problemáticas. Francisco, ¿te parece que ahora explotan más casos porque hay más plata circulando en Chile? Es decir, el estado del año 90, estoy poniendo un número nomás, o del 95, no es el mismo estado chileno del año 2024, donde se han subido cada vez más los impuestos, tienen más recursos, donde entró más plata. Es decir, ¿vemos más casos porque hay más plata circulando en Chile o porque la gente es menos honesta en sus cargos? Una mezcla de cosas, una mezcla de cosas. Hay más plata, por cierto, eso es un hecho. Segundo, hay una ética pública, un concepto de lo que es la vida pública más deteriorado. Tercero, hay una pandemia que antes no existía, de una pandemia de dineropatía, dinerómanos, está lleno de dinerómanos. Antes los socialistas, había muchos que vivían en las poblaciones y que comían en ollas comunes.
Hoy se van a la nieve el fin de semana y todos o muchos quieren tener casa en Cachagua y viajar varias veces al año fuera. O sea, les gusta la plata. Es un modelo bastante sui generis del eje izquierda-derecha como ha cambiado. Tercero, cuarto, amateurismo. No quiero decir, no quiero decir lo que hace el ají cuando uno se lo pone en la boca, pero sí, ya digámoslo, digámoslo. O sea, hay un poco de... la palabra que no quiero decir es picantería porque quizás es injusta y un poco dura, pero es muy rasca el nivel profesional. Ni siquiera para hacer tongos lo hacen mal. Entonces, claro, han descubierto una cantidad de cosas que uno dice, pero mira, esto, o sea, no quiero celebrar a ningún mafioso y a ningún corrupto, pero uno espera algún nivel de profesionalismo en quien administra tantos millones de millones que ni para fondearse con la plata son capaces de hacer las cosas sea, dejando todo tipo de rastros, un nivel de, ¿cómo te podría decir? Es como todo al lote, todo tan al lote que a ver, es bueno porque los podemos pillar, porque los mismos tipos con un nivel de sofisticación mayor y con buenos abogados jamás los pillaríamos. Otra cosa positiva es atomización de los medios de, de, de comunicación. Antes en Chile, con dos o tres medios de comunicación, llamados por teléfono entre los directores y listo, el tema se cerraba. Hoy día existe Twitter, hoy día existen redes sociales, hoy día cada persona tiene un teléfono con una cámara, te filma una situación deshonesta y es imposible taparla. Yo creo que esas cosas, y también una ciudadanía un poquito más exigente día a día, porque el chileno común y corriente, y aquí tenemos esta cosa tan loca de que nos vanagloriamos de que las policías no eran corruptas, y en buena medida no lo son. Y en buena medida tú andas a más de 100 kilómetros por hora y te sacan si te pillan, te sacan un parte, y yo no conozco a nadie que se atreva a ofrecerle plata a un carabinero de la calle, no conozco a nadie. Ahora, Entonces se da esa simetría en que los chilenos comunes y corrientes tenemos que pagar impuestos, nos dan boleta por cada compra que hacemos. La cosa, no, te falta un permiso en una pyme que tiene y te la cierran. eh, no andas con la revisión técnica y te multan y vemos que, claro, la gente de más arriba hace lo que se le da la gana. Obvio que da rabia y está muy bien que da rabia. Esas son las cosas que dan fortaleza todavía a Chile. sí, algunos detalles, Francisco, tengo muchas preguntas, pero tú hablabas de los gastos reservados, mencionaste a las policías, pero hay un suceso que a mí me parece que en el Estado chileno marca un antes y un después, y que tiene que ver con los sobresueldos de la época de Ricardo Lagos. Es decir, los pillaron con dinero a la Argentina. Y resulta que acá pareció como que fuera algo institucional, con la excusa de que los ministros ganaban poco. Estaban sacando plata negra, digamos las cosas como son, con sobrecitos para pagarle más a algunos ministros, a algunos otros funcionarios, y el argumento fue es que ganan poco. Y con eso nos quedamos porque al final, además, es un expresidente que cuenta con respaldo, que cuenta con legitimidad, que cuenta con respeto, pero ahí me parece que se marcó un antes y un después, y vino el caso Mobgat, es decir, ahí se empezaron a develar ciertas acciones desde el Estado donde al final habían negociado. Pero el tema de los sobresueldos fue descarado y nadie dijo una palabra, demasiado poder, crees tú, ahí concentrado en el gobierno. ¿Qué pasó ahí que no se dijo lo Mira, que correspondía decir? en muchas partes del mundo han existido estas platas, son dineros secretos, dineros para inteligencia, dinero de gastos reservados, que dicen son para pagar espías o para pagar cosas que no se pueden saber, o al presidente de la República lo invitan a un matrimonio, no puede mandar un lápiz Bic de regalo porque es la República la que entonces usaba esas plata para mandar regalos. Y bueno, y las usaba para estas cosas, porque mira, aquí me voy a ir de tesis, porque yo creo que una de las cosas positivas que tiene Chile de fondo, mira lo que te voy a decir, es que no es un país cartucho, de fondo, en los temas que importan. Pero algunas autoridades han tratado a la gente como si lo fuera, como guagua chica. Entonces, efectivamente,
efectivamente los ministros ganaban poca plata. En plata de hoy, imaginémonos 1,5 millones de pesos. Eh, Tenían que pagar, No la era mayoría tan de ellos poco, tenían que sí, pagar ¿ah? colegio. La gente va a creer que ganaba realmente poco, no era tan poco, Francisco. 1,800,000, 2 millones de pesos. Bueno, hoy día ganan 10 millones. Pero bueno, en vez de corregir, en vez de decir, mira, los ministros ganan poco, la cónsul o consulesa de Corea gana 10 millones libres de impuestos hoy día, o más, veamos, pongamos los sueldos arriba de la mesa y arreglemos. No se hablaba, era todo por la espalda. Era en la época en que se decía que no, Chile no está preparado para hablar de divorcio, por ejemplo. Si tú ves hoy día, mira, estaba viendo una selección de entrevistas hace poco tiempo atrás de cuántos ministros, actuales ministros y senadores, la ministra Toal, el subsecretario de Prevención del Delito, el senador Lagos Bebe, mira, la tengo ahí, son 50, todos hablando de la importancia de despenalizar el consumo de drogas. Ahora que están en el gobierno, no, ese tema hoy día está no, la gente no puede hablar de ese tema. Está la escoba, un negocio que mueve millones de dólares al día, están los narcos financiando, obteniendo recursos como locos, pero no, hoy día ese tema, o sea, lo que realmente piensan los políticos no se lo pueden decir a la gente porque puede ser escandaloso, no se atreve. Entonces, yo creo que a ver, tenemos que ser capaces de hablar las cosas. Tenemos que ser capaces de hablar las cosas porque si no la democracia no funciona. La democracia no funciona entre adultos y niños, donde además los adultos son los que están en el gobierno y los niños son el resto de la ciudadanía. Tenemos que ser capaces de decir, esto es obsceno, esto funciona así y así, eh, los notarios conservadores tienen estos problemas, los jueces tienen estos otros, pero no callarnos y quedar como si todo estuviera perfecto, porque la gente se da cuenta, la gente no es tonta. Cuando un grupo político, o sea, mira, ahora con el tema de fundaciones, o sea, de Hermosilla está pasando lo opuesto a lo que pasó con el tema de las fundaciones. Para el tema Hermosilla, principalmente, o hasta ahora, es un tema vinculado con el piñerismo, no con la derecha, con el piñerismo. ¿Y qué pasa con todo el piñerismo? O todo el grupo que se articula alrededor de lo que fue el Sebastián Piñera. Calladitos, calladitos, diciendo no hay pruebas, respetemos la presunción de inocencia, hasta ahora son puros llamados por teléfono, algo que nadie cree. Obviamente que la ciudadanía, aunque sea verdad, nadie les va a creer. Cuando eran las fundaciones, el mismo grupo que hoy día dice eso, como unos perros de presa tirándose en contra, y el Frente Amplio diciendo son errores administrativos, aquí no hay pruebas, entonces Es un error del dejemos de hablar, sistema. Sí. sí, dejemos de engañar a la gente, dejemos de jugar con sus sentimientos, la gente no es tan tonta, pongamos la verdad, por lo menos guardemos un respetuoso silencio, y tratemos los temas de fondo, pero yo creo que la verdad es tanta la gente que obtiene beneficios de la forma como se designan los jueces, de cómo se administran las platas municipales, de las platas de las gobernaciones, de los botines de guerra que son los gobiernos. Pues, la clase política, ser político es una profesión en Chile. Hay 10.000 personas que se dedican a eso, que viven de eso, no es más. Pueden ser 15.000. Llegar a la cima es la fiesta para nosotros, es sueldos, cargos en empresas estatales, destinaciones al exterior con sueldos millonarios, esos son botines de guerra. Entonces, no le podemos pedir a, a los soldados del César, la Guardia Pretoriana, que se automodere, si ellos están esperando el botín de guerra. Cada bando político está esperando el botín de guerra. Francisco, siempre se ha planteado que Chile aparece más abajo en los índices de corrupción comparado con países latinoamericanos. Sin embargo, yo siempre he planteado que aparecemos más abajo porque simplemente en Chile no se investiga. Es decir, para aparecer en los rankings, tú tienes que tener casos concretos, ¿no? De casos de corrupción. Pero yo digo, si acá no se investiga, claro, es re fácil estar abajo. ¿Es así o no es tan así? ¿O yo estoy No, equivocada? no es tan así porque, por definición, la corrupción es muy difícil de identificar y la mayoría de los casos pasan colados, pero además
los rankings de corrupción no se hacen por casos, por, por, por los casos que aparecen o que no aparecen. Imagínate, tú, casos países como Venezuela o Argentina serían los países menos corruptos del mundo porque no pillan nada. Hay Claro, impunidad pero total. Venezuela hoy no tiene un sistema de prensa, Venezuela hoy es una dictadura, entonces No, también separa un poco las dictaduras porque no sabemos. no, sí, de acuerdo. No, pero países que sabemos que son súper corruptos. Pongamos a Argentina, ¿cierto? Eh, no, pero las encuestas o los índices de corrupción se generan mediante encuestas y se generan mediante percepción de corrupción y mediante algunos tipos de preguntas que son un poco equívocas, como la típica pregunta es, ¿usted conoce a alguien que haya tenido que pagar una coima para poder montar un negocio en los últimos? Entonces, sí, yo conozco a alguien. ¿Qué nivel de cercanía es? ¿Usted mismo, socio? Tal? Bueno, y se va armando un esquema y se hace el ranking. Lo que pasa es que también va a depender de, cuando te dicen un acto de corrupción, para alguno, claro, pagar una coima siempre va a ser un acto de corrupción, pero contratar a un pariente o un amigo, en muchas partes del mundo es algo razonable, en muchas otras partes es un acto de corrupción absoluto. Ahora, eh, te voy a poner un paralelo. Todos sabemos que en este momento estamos en una crisis de seguridad importante, que los niveles de homicidio, de delitos violentos están aumentando en forma grosera, la gente está súper preocupada, todos somos testigos de eso, los niveles de impunidad en las investigaciones también aumentan, tenemos más del 90% de impunidad en esa. Cuando se comete un homicidio no descubrimos quién lo hace, más del 90% de los casos, o sea, hoy día matar es gratis prácticamente. Bueno, esa crisis, las cifras que tenemos son de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, esa es la forma como se mide. Bueno, en El Salvador, en la República de El Salvador, donde es Bukele, tenían 100, tenían 100. O sea, ¿a qué voy con esto? Estamos mal, estamos preocupadísimos, pero las cosas pueden ser muchísimo, 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 muchísimo peores. En Chile hay corrupción, pero hay países donde solo impera la coima, donde solo impera la fuerza, donde no hay nada de derecho. En Chile, tú te compras una casa y tú sabes que puede venir la persona, cualquier persona del mundo político, la más radical y revolucionaria, y tú sabes que tu casa va a ser tu casa y la vas a poder vender. No sabes si vas a poder hacer negocio, pero las casas no es algo que se cuestione. Eso pasa en muy pocos países. O sea, Chile todavía tiene una institucionalidad y un arraigo, hay una cultura de respeto a ciertas cosas que es escasa, relativamente escasa. O sea, con todos los problemas que tenemos, todavía Chile es de lo mejorcito que hay. Podríamos ser mucho Pero mejores de lo porque tenemos mejorcito identidad. comparado con qué, Francisco, con países No, subdesarrollados. no, 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 no. lo voy a decir más claramente, más claramente. Eh, tener COVID, tener pulmonía, es mejor que tener cáncer. Y hay mucha gente que tiene cáncer. Eso es lo que te quiero decir. O sea, se puede estar agónico y hay muchísimos países que están en muchas materias bastante agónicos. Y te digo que no solo países, es verdad que hay una relación entre países desarrollados y países subdesarrollados en cuanto a temas como corrupción, pero no es, la causalidad es a la inversa. Es para poder llegar a ser un país desarrollado, tú tienes que tener instituciones que funcionen, tienes que facilitar y fomentar que la gente pueda trabajar, tenga estímulos para esforzarse, que la gente no trate de sacar la plata o irse del país. Yo no sé, a mí cuando a mí me preguntan si me preocupa o me importa la política o por qué, yo digo una sola respuesta, digo, me importa porque quiero que mis nietos vivan en Chile. Exacto. Yo ya tengo, yo ya hice mi vida en Chile, No eres no, tan no, viejo no, tampoco, po. No, no le pongas, ¿ah? no eres tan viejo. No soy tan viejo, No, pero en unos años más y en 20 años más sí lo voy a hacer y voy a tener nietos probablemente y si quiero que vivan en Chile, no me sirve la comparación con que
Bolivia y Ecuador están peor. Si en Ecuador están matando gente en la calle, ahí se arrancaron los países motines, hay guerra. No me sirve ese argumento. No me sirve Argentina. No, sí, Haití están peor. En Haití crecieron menos que en Chile. No me sirve, no me sirve. Porque hay 300 países en el mundo y, y mis hijos son jóvenes y no van a querer vivir en un país que se está cayendo a pedazos y que está paralizado y se van a ir. Y como yo quiero que mis hijos, no me sirve ninguno de esos argumentos, estamos mal. Siempre vamos a encontrar gente que esté peor. Entonces, eh, no debemos mirar para el lado. Si a mí me duele la cabeza o me duele la guata, me duele la cabeza, me duele la guata, me tengo que sanar. No sirve de nada decir, oye, que tu vecino cojea y además sangra narices. Me duele la guata, quiero que me deje de Claro. doler porque no puedo trabajar. Me Francisco, ¿qué es duele lo una más muela, no puedo trabajar. recurrente en el Estado de ¿Mm? Chile? ¿Qué es lo más recurrente hablando de corrupción en el Estado de Chile? ¿Qué pudiste ver tú en tu estadía en el Consejo para la Transparencia y que has seguido estos temas? ¿Qué es lo que se suele hacer para saltarse el sistema, para sacar plata, para corromper el sistema? Mira, hacerse los lesos, seguir las normas de la burocracia. Mira, la burocracia y el derecho tiene un lado muy perverso. Se nos cortó el audio, ¿ah? Ahí te escucho. Cuando hacemos las cosas, no, te decía que el derecho tiene una cosa perversa que es hacer las cosas al pie de la letra. Es cuando uno dice, no, decía que había que poner el nombre y los apellidos y usted puso el apellido y los nombres. No, se anula su contrato, se lo vamos a dar al otro que cuesta 3 veces más. Y dice, ¿me estás bromeando? No, es que no cumplía las normas. Esa técnica, o sea, seguir las cosas al pie de la letra para hacer trampa y para beneficiarse es la típica estrategia chilena. Es una apariencia, no, aquí vamos a hacer un examen rigurosísimo para seleccionar a la gente, donde vamos a poner eh, test de conocimiento, test psicológico, entrevista personal, examen de caso, y después vamos a elegir. Pero resulta que conocemos a la persona que hace el examen psicológico y le decimos, oye, la Nicole Rodríguez, y Exacto. todos los demás salen no recomendables y bueno, hay una gran hipocresía. Mira, por lo menos nos damos el esfuerzo para hacer las cosas. No es llegar y el manotazo. Es un barniz de legitimidad con bastante creatividad a veces, con cosas que no se pueden creer. O sea, es increíble que la administración pública siga funcionando con el nivel de burocracia que tiene. Eh, las leyes son laberintos que solamente puede conocer alguien que está ahí. Entonces, eh, la mayoría de la gente ni se entera, siempre es fácil encontrar excusas, siempre es fácil decir, ah, no, es que me equivoqué en leer ese reglamento, entonces si es que me pillan, zafo, porque hay una doble interpretación. Eh, tenemos un Estado que tiene una estructura del año de hace 100 años, en blanco y negro, en papel, en oficio, nada estamos en una época donde todo debiera ser electrónico, no debiera haber papeles, no debieran haber oficios. La Contraloría existe para un Chile del año 1930, para la época de Jorge Alessandri, ¿No te parece que la de Arturo. Contraloría es un organismo que es como un comentarista de lo que pasa y es muy poco lo que puede hacer ante casos tan burdos o tan evidentes? Mira el caso Fundaciones, Tiene una capacidad, es como no un tiene ni una comentarista capacidad, de hay casos la muy actualidad, ¿o complejos. no? ¿Quién? La Contraloría, te decía. Y la Contraloría sabe, ya ha reconocido que ni aunque le dupliquen el presupuesto y el personal, va a poder controlar los casos que tiene que controlar. Por lo tanto, o establecemos otros mecanismos de control o estamos poniendo un aviso que dice, mire, usted haga lo que quiera porque en el 1% de los casos lo van a pillar, en esos casos le van a hacer un sumario que se va a demorar 5 años, a los 5 años usted ya no va a ser alcalde, no va a trabajar ahí, o sea, las consecuencias que tiene son muy bajas. Sí, déjame hacer una mención, Francisco, hacerte tres preguntitas antes de terminar, bueno, son muchos temas, siempre quedo con Tenemos que gusto. volver, tenemos que repetir. Pero antes de ir ahí a la etapa final de la entrevista, les recuerdo acerca de Master Cook, que es esta empresa de servicios gastronómicos, una concesión de
casinos de alimentación para que su empresa solucione de una vez por todas el problema de cómo alimentar, cómo darle almuerzo, cómo tener comida para sus empleados y sus funcionarios. Master Cook tiene una especialidad y es la cocina in situ, esa cocina que uno ve, como los restaurantes que tienen la cocina transparente. Bueno, ellos llevaron ese concepto hace muchos años atrás a sus casinos. ¿Y qué es lo que hace? Hace que usted primero confíe en los alimentos que se está preparando y además tienen, tienen como meta, pero no es una meta porque ellos ya lo logran, tener esta comida con gusto casero, es decir, ya no va a escuchar esas quejas de decir, el casino siempre tiene lo mismo, el sabor de la comida del casino es siempre igual, ese sabor a plástico que uno le llama. Con Master Cook, usted almuerza como en casa en su empresa. Tienen una grata atención y una supervisión directa de sus dueños. Ustedes saben que a ojos del amo engorda el ganado. Ahí todo funciona bien. Con Master Cook en su trabajo, almuerce como en casa. Son espectaculares. Pónganse en contacto en ventas @mastercook.cl o www.mastercook.cl para conocer qué planes pueden ofrecerle según el tamaño y las necesidades de su empresa. Francisco, tuvimos hace meses atrás el caso Salaquet. También quedó ahí nomás. Reuniones de ministros con empresarios en la casa del exalcalde Salaquet. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué te parece que se estaba tejiendo en esas reuniones que al final quedó en nada? Mira, esas reuniones demuestran algo que es muy importante que todos debiéramos asumir, que no debemos creerle a nadie que diga aquí venimos a cambiar todo, aquí vamos a hacer una revolución, porque las culturas, y esto también es evidencia histórica milenaria, se demoran muchísimo en cambiar. Incluso cuando hay revoluciones, la cultura se demora mucho en cambiar. Y la cultura en Chile desde hace mucho tiempo funcionaba así, funciona con gastos reservados, con trucherías, con concursos arreglados, aunque sean por alta dirección pública, y con reuniones, con gente que hace reuniones, o con reuniones secretas. Aquí lo curioso es que hayan querido subsidiar a un lobista incipiente como Salaquet. No es una pyme del lobby muy consolidada, no es que haya conseguido grandes cosas, grandes, pero bueno, hacía la pega. O sea, yo no sé qué paciencia hay que tener para juntar todos los días a gente a comer en la casa. Yo me agoto pronto y además me carga juntarme con gente que no son mis amigos, gente con la que no lo paso bien necesariamente. De hecho, pudiendo haber estado en varias de esas reuniones, nunca fui, sobre todo además por lata. Pero bueno, a lo que voy es que yo ese día miraba por la ventana y decía, estaré en los años 90, en el 2000, en el 2010, 2000. La verdad es que no ha cambiado tanto Chile, y no ha cambiado tanto ni Chile ni los gobiernos. Piensa tú, ¿qué cosa es muy distinta hoy día que hace 5 años cuando gobernaba Piñera? Nada, 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 ninguna ley, todo es más o menos igual, no ha pasado nada, nada. Estamos un poco más estancados, un país un poco más deteriorado, pero no ha pasado nada importante. Lo que sí es que estas cosas, y aquí hago mi homenaje habitual a la prensa, gracias a que estas cosas se saben, yo creo que hoy día o sea, me preocuparía de la salud mental, como se dice hoy en día, o de la prudencia, o del buen juicio de un ministro de Estado que se atreviera a ir a una reunión de este tipo, a puertas cerradas, sin dejar registro. O sea, lo que Y cambió, fueron o sea, la prácticamente donación, todos, ¿ah, Francisco? ¿eh? Prácticamente todos fueron. Por eso sí, pero hoy día el acto de generosidad involuntaria de Salaquet y todos los que participaron es que nos permitieron mover un poquito las barreras hacia algo correcto, y es a que no es a prohibir ese tipo de reuniones, sino que si se hacen, se dejan registro. Y si no me atrevo a dejar registro porque me da vergüenza juntarme con quien me junté, que no creo que haya sido el caso de Salaquet, pero si me voy a juntar con un proveedor que quiere hacerme una propuesta muy indecente y que además me va a financiar la campaña, bueno, no me junto, y si me junto me expongo a salir fotografiado y a que quede la escoba. Entonces, yo creo que, mira, curiosamente yo celebro ese caso porque creo que Chile cambió para bien desde ese momento. Creo que hoy día hay menos reuniones de ese tipo que las que había antes, y que antes siempre las hubo, y no seamos tampoco tan hipócritas porque sabíamos que así funcionaban las cosas. Y por eso había ministros que eran, o ministras que eran del Partido Comunista, que eran lo más revolucionario a estas técnicas eh,
vulgarísimas del neoliberalismo y qué sé yo, y que iban porque sabían que desde siempre en Chile las cosas se hacían de esa manera, están empezando a cambiar. Claro, es que el problema es que al final estas situaciones hacen que la gente opine de que no se pueden juntar ni empresarios ni políticos, y lo lógico es que se junten, No, sí pero se que se puede. junten de buena manera, pero al final las personas empiezan a tener una opinión de que, por favor, basta, que no conversen, que no se No, junten. o mira, no, sí, mira, aquí también lo importante es tener gente que tenga buen juicio en cargos de poder. Porque si tú te juntas, tú vas al estadio a ver Dua Lipa o a ver Karol G, que yo me quedé sin entrada, así que estoy de muerte, o vale 1 millón de pesos, por lo menos en la reventa. Voy y en la fila me topo con la, no sé, con la Camila Vallejo. Me voy a conversar con ella, obvio que voy a conversar, pues eso es obvio, pero no es una cosa concertada día tras día, semana tras semana, empresarios con sí, y si me topo con Juan Sutil también, esa es una cosa de educación, si no seamos tontos tampoco. Y si voy a un cumpleaños de un amigo y aparece, no sé, Florcita Motúa o quien sea, también voy a conversar con él. Sí, si no, no tenemos que espantarnos. Pero eso no es una cosa orgánica de alguien contratado por una multinacional para tratar de imponer un tema, que eso sí que es delicado. Claro, Francisco, y lo que demuestra también que el tema Salaquet es la fuerza de las redes políticas, cómo se van tejiendo a lo largo de los años, porque Salaquet está fuera de la primera línea, digamos así, de cargos públicos o de cargos políticos, y mira la fuerza de su celular. Entonces, te quiero preguntar, ¿cuál es la elite actualmente en Chile? Siempre se habló de esta elite que uno cree que es la elite como de Zapallar, o esta elite entre la derecha política y los empresarios, pero no es la elite de hoy, también hay una elite grande, importante de izquierda, una élite que logra poner magistrados, que logra también penetrar el sistema judicial. ¿Cuál es la élite cuando se habla de la élite hoy en día? Una buena pregunta porque habría que definir qué es la élite. Creo que lo que la La élite élite para mí es el generalmente... que puede llamar por teléfono, tiene el celular y No, se le es que soluciona el muchas veces mundo. se confunde élite como con un estamento eh, privilegiado por razones de cuna, de educación Sí, o de distintas cosas. Por razones de cuna, varios de los que hoy día aparecen pegando telefonazos no tienen ninguna abolengo. O sea, eh, mm, 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 en los lugares donde se clasifica a la gente por cuna, no existen. no, ¿Para qué ya lo voy a decir de una manera? Es la verdad, es la es verdad. verdad. Gente con capacidad para hacer telefonazos, estamos hablando de gente con poder. eh, y de la gente con poder hay que ver gente con poder efectivo, gente con no tanto poder efectivo. Quiero volver al caso Salaquet. ¿Cómo funciona este tipo de reuniones? Dice, mira, te quiero invitar, ¿quieres venir a una comida donde va a venir fulano, fulano y mengano? Pura gente simpática e importante. Y al otro le dicen, ¿quieres ir a una comida donde va a estar la Nicole Rodríguez y Leturia? Y dice, ah, mira, vamos. Y se empieza como a formar a partir de nada. Es como una estafa piramidal, como una estafa Ponzi. O sea, me dicen que van todos los otros, me dicen, ¿cómo me lo voy a perder? Y oye, y hasta el presidente Lago fue, cosa que es verdad. El presidente Lago fue a esta reunión. Entonces, si fue el presidente Lago, ¿por qué no veía ahí? Simpático. Bueno, voy a ver qué pasa. Y se empieza a producir una cascada. Pero a mí me gustaría, volviendo a tu pregunta, me gustaría hablar de élite, porque yo, élite intelectual, cultural, poco. La élite famosa de cuna, algo queda, pero poco en la Pero política, poco. poco. Es básicamente gente que llegó a tener una posición de poder, que se aferra a ella. Es como decirte, a ver, guardando todas las diferencias, pero quiero hacer una analogía. ¿Pablo Escobar era de la élite? No. Pablo Escobar tenía poder y lo usaba. Y al que se le cruzaba por su camino lo sacaba. Y todos los espacios de poder que tenía los utilizaba. Entonces, claro, si yo nombro a todos los abogados integrantes, a mis amigos, y en todas las designaciones de jueces y todos los cargos públicos nombro a puros amigos míos, da lo mismo que tengan o no competencia, me voy a armar una red de poder, pero eso no me convierte en élite. El Frente Amplio hoy ya es una élite de poder, me imagino. ¿Lo ve así, como han tejido sus redes territoriales, o te parece que Nicanor todavía Parra es una probablemente élite diría una incipiente? antiélite. ¿Mm? Un antiélite, pero ya se acabó. Mira, sí, Frente Amplio se acabó. El gobierno del Frente Amplio le quedan 2 años, 2 años de elecciones, ya tiene, nunca tuvo mayoría.
probablemente no pueda aprobar ninguna de las normas que se propuso. O sea, hacer un gobierno de administración de las normas que siempre que existían en Chile, no cambió nada, no cambió nada, y 2 años pasan volando. Eh, yo he escuchado muchos economistas, gente que te dice, compra propiedades, compra, y no es yo no soy una persona que confíe particularmente en lo que van a venir en los próximos 4 años, pero probablemente va a ser mejor, eso es bastante fácil. Entonces, hay mucha gente diciendo, compra, te queda poco tiempo para alcanzar a comprarte algo porque hoy día las cosas están tiradas, las pymes están quebradas. Sobre todo a los grandes empresarios, que los grandes empresarios no quiebran, los que quiebran son las pymes, es la gente que se queda sin pega. Entonces, está empezando a No, construirse el rebote. O sea, los queda grandes poco empresarios tiempo. pueden, perdona, los grandes empresarios pueden quebrar, pero tienen espaldas para seguir viviendo de la misma Sí, manera o un poquito peor, pero sí o sea, pueden quebrar. las crisis son grandes oportunidades para que las grandes empresas, te lo voy a decir en fácil, para que la CCU compre esa cervecería pyme que hizo una persona con dos A ver, amigos y que la compra baratísima porque la CCU tiene las espaldas para sobrevivir y la cervecería de los dos primos que hicieron ahí en la Casa del Campo, no va a poder. Entonces, bueno, a lo que voy es que tú me dices, no, ya esa élite no tiene mucho prestigio social, ya no se hablan los temas que se hablaban al principio del gobierno, o sea, no se habla ni contra el rodeo, ni en contra de los asados. La gente está diciendo, nos quedan 2 años, comprémonos lo que podamos porque después van a subir de precio las cosas. O sea, ya esto como que se acabó. Y es una de las gracias de la democracia, de la la verdad, democracia. 2 años es re poco. Dos cositas, Francisca. Me acordé de los asados, pero tenemos un gobernador en la región metropolitana que no encontró nada mejor, que llamó a no hacer asado por la contaminación, ¿te acuerdas? Orrego, que siempre da instrucciones. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, perdí. Dos preguntas que te quería hacer para poder ir finalizando, Francisco. A propósito de corrupción, ¿tú crees que el narco ya penetró a la política en Sí, Chile? ¿Tú crees que ya hay platas narcos financiando nuestros políticos o partidos políticos o municipios y no lo estamos viendo y sí. no hay casos todavía que salgan? Dejo de lado el tema San Ramón, que todo el mundo lo pone como ejemplo, pero al lado de las platas que mueve el narco y al lado de las bandas criminales que están ya instaladas en Chile, lo de San Ramón es como un pescado muy chico, digámoslo. El, No, es evidente que hay. El punto es hasta qué nivel y cuánto. Más que la política, yo creo, a mí me preocupa más cuando infiltra lo que les interesa infiltrar a ellos, que son policías, fiscalías y jueces. Y obviamente porque el narco no puede existir en ninguna parte del mundo sin infiltrar policías, fiscalías y jueces. Siempre que haya droga en un país, eh, es porque probablemente algún policía sabía que el camión rojo que venía era el cargado y miró para el lado porque le habían dicho que sabía dónde vivía. Y no le cuesta nada, porque no pueden seleccionar a todos, decir, mira, usted pasa, usted pasa, usted pase, a usted lo vamos a revisar y al camión rojo ese no lo revisa. Ahora, yo en esto creo que es un tema que hay que poner arriba de la mesa porque y hay que tratarlo en serio alguna vez. Es un tema, creo que tratarlo de forma seria es un dilema moral, porque hay mucha gente que está muriendo y el deterioro institucional que se está provocando es muy grande. Como decíamos hace un rato, va a haber consumo de drogas, esté prohibido o no esté prohibido. En Chile, cerca de 3 millones de personas consumen marihuana. Entre los estudiantes universitarios, 70-80%. Eh, Ilegalizar ese comercio no funciona. No funciona, no funcionó. Hace que algo que valga lo mismo que el orégano valga más caro que la carne. El diferencial de plata se lo lleva gente mala, se lo llevan traficantes. Yo creo que hay que hablar. Mira, en Estados Unidos más de la mitad, en Estados Unidos, no estoy hablando ni de Holanda ni de países liberales y progresistas, estoy hablando de Estados Unidos. En Nueva York se vende, el cannabis es legal y además un montón de otro tipo de sustancias. En Nueva York. Eh, Está bien que no seamos los primeros, pero tampoco seamos los últimos. Este es un tema bastante obvio si uno lo analiza. Entonces, si queremos hacer desaparecer al narco, tenemos que quitarles el negocio. Y el negocio se pincha en un segundo. En Marruecos. Marruecos es un Sí, país ahora, entiendo tu musulmán, punto, Francisco. árabe. Entiendo hacia dónde lo lleva,
y es una discusión súper válida y hay que darla, pero estas bandas criminales no operan solo con drogas, sino que las bandas criminales, las grandes, como el famoso Tren de Aragua y otras, eh, Armas, tráfico, sí, un operan montón de con cosas, ¿sí? armas, con tráfico de personas, prostitución, con todos los ilícitos que tú puedas nombrar. Entonces, te lo preguntaba, claro, no solamente desde el punto de vista, uno habla de narcotraficantes como un genérico, así como cuando uno habla Sí. del confort y tiene que decir papel higiénico, pero el punto de, la pregunta era si tú ya tienes esta percepción que yo la tengo, no es solo Yo percepción, la yo he tengo, hecho varias la entrevistas. tengo, pero los el Estado es cómplice, el Estado está ayudando a que se fortalezcan, porque no vamos a comparar el tráfico de armas. A la prostitución también va a haber siempre, siempre existido. Eh, pero el tráfico, o sea, el crimen organizado no es rentable, ni se van a instalar bandas importantes solamente de regentes de casas de citas. No, eso no da para una mafia. El Estado está siendo cómplice y eso me preocupa porque nos estamos haciendo los tontos con eso. Mira, te voy Tal a hacer como lo hicimos nosotros con corrupción a hace propósito de 20 años. eso, aduanas, nadie habla de aduanas cuando pasan cargas gigantes de droga y se han incautado aduanas, nadie rasca ahí. Servicio de Impuesto No, Interno, comisión, te estoy haciendo este listado para poder ir cerrando. Comisión del Mercado Financiero, nadie rasca ahí. Eh, corporaciones de las municipalidades, lo hablamos, nadie quiere cambiarla, es decir, te puedo dar un listado gigante. Entonces, acá es mi pregunta para ir cerrando, Francisco, ¿dónde está el punto de apoyo? Eh, ¿Por dónde Chile se salva? ¿O tú crees que esto simplemente queda igual y se va deteriorando como varios países que uno ve en Latinoamérica? ¿O tenemos un punto de apoyo desde el cual pueden surgir mejores mecanismos para evitar ese deterioro institucional? mira, muchas veces en estos temas la gente que los estudia está de acuerdo en las soluciones y esto es un caso de ello. Eh, eh, listas, o sea, desde la Comisión Engel en adelante hay listas y listas y listas. En el Consejo para la Transparencia hicimos un listado, antes habían hecho montones. Y yo dije, cuando fue el escándalo de las fundaciones, dije, ahora sí que sí, esto es tan grande, es más grande, más escandaloso que el caso Mobgate. Cuando fue el caso Mobgate, hubo un par de mejoras institucionales milagrosas en Chile. Alta dirección pública, que funciona más o menos, pero existe. Un par de cosas más, el financiamiento de la política, que tiene sus baches, pero también funciona. Yo dije, ahora sí que el tema de las corporaciones y fundaciones se arregla. Claro. Nada, nada. Pongo en un saco aparte y lo quiero mencionar para que después, cuando en 20 años más alguien como nosotros comente este programa y se pregunten, ¿y nadie lo dijo? No, sí. El de Turia con la Nicole Rodríguez lo dijeron. Cuando me dice en tema de drogas, aduana, servicio de impuestos internos, qué sé yo, no, olvidémonos de eso, eso no va a funcionar. Chile tiene demasiada frontera, es demasiado fácil internar, los escáneres no son tan buenos. No va a resultar, no nos hagamos fantasías de cosas que no van a resultar. Eh, droga va a existir siempre en Chile, tratemos de disminuir el consumo, que es lo que realmente eh, eh, es nocivo. Yo pondría toda la energía en educación, en tratamientos, en otro tipo de cosas, en disminuir las causas y en quitarle el combustible, en pincharles el negocio al narcoterrorismo, al crimen organizado. Eso es lo que tenemos que hacer, quitarle la fuerza. Y eso es fácil. Solamente es inteligencia y decisión. Pero No bueno, somos un eso Estado. supone. Por último, Francisco, yo leía hace varios meses atrás una columna que hablaba que nosotros ya somos un Estado fallido. Lo hablaba el abogado Bofil. ¿Tú crees que todavía no llegamos allá o sí somos en parte un Estado fallido? Mira, yo tenía un amigo que se estaba con un cáncer terminal. Y yo le decía, pero te ves bien, sí, le decía, me decía es que no tengo problemas de aspecto, tengo problemas de cáncer. Y en unos días más se me va a ver en la cara, pero yo ya estoy sentenciado, yo ya estoy muerto. Eh, mira, lo que te puedo decir es que en esto hay pocos años. Los países se deterioran muy rápidamente. Muy rápidamente. Eso es que cuando la gente piensa que la cultura no retrocede, la cultura retrocede. Sí, Y hay claro que sí. miles de ejemplos en la historia. Piensa en los árabes de la Alhambra y los matemáticos y las mil y una noches y Cherezade, y lo que son muchos
muchos representantes del mundo árabe hoy día, o sea que son como el retroceso a la barbarie brutal. Eh, bueno, ahora esto pasa rapidísimo. Si un país no se cuida, en 3, 4 años el crimen organizado se lo toma y ya partimos en eso. Entonces, sí, si no se toman medidas, quizás ya estamos un poco tarde, pero si no se toman medidas bruscas ahora, podríamos decir, sí, el cáncer está, el diagnóstico de cáncer está, el tema es cuando empezamos el tratamiento porque esto crece muy rápido. Eh, Entonces, Yo creo que hubo un punto de inflexión, tú dabas el ejemplo de los árabes, yo me voy un poquito más al presente, el punto de inflexión también que fue octubre del año 2019. Yo creo que ahí también se abrió el espacio a la impunidad y a que aumentara la presencia el, eh, el crimen organizado en lo Chile. Y que, desde ahí no nos hemos podido recomponer a propósito del declive de los países. yo voy a ser más severo, porque llevamos varios años fumándonos 3 cajetillas de cigarros, con el colesterol en las nubes y con la presión. El día del estallido fue el día del infarto. Y a lo mejor pudo haber sido un momento para que dejáramos la farra. Pero bueno, el paciente se recuperó un poquito y está volviendo a fumar, está volviendo a llevar una vida sedentaria. Así no va a llegar muy lejos. Este querido paciente que tenemos que se llama Chile. Totalmente de acuerdo. Francisco Leturia, abogado de la Universidad Católica, profesor, expresidente del Consejo para la Transparencia. Muchísimas gracias por esta A ti. extensa, siempre es extensa. Yo le miento a la gente, digo, Es la mejor forma, cerrar. es la mejor forma de conversar, la única, la verdad. Está bien. Muchísimas gracias. Les recuerdo el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, para que me escriban comentarios de esta entrevista, también sugerencias, me proponen invitados. A ti te habían propuesto varias veces mis Ah, mira, auditores. Patreon, muchas gracias. Siga motivando a que más gente colabore financiando este programa a través de esa plataforma que funciona súper bien, funciona de una manera segura, así es que también los llamo a motivar a que sigan aportando a través de Patreon. Francisco, que tenga un súper buen día y un buen fin de semana largo que se nos viene encima también. gracias, que esté muy bien. Chao.